Bien, estimados seres, tuvimos una desconexión y este es el tercer vídeo de este mismo tema sobre la concepción de luz, la supraconcepción por obra y gracia del Espíritu Sacro o Espíritu de Luz Crística de Yeshua Ben Pandira, el Cristo Yeshua. Estábamos diciendo que Cristo es el gran regente del sol central de las Pléyades, que es el sol que rige, el sol que alumbra esta esfera, que es Ors. Entonces, ese heliosperma, ese esperma de sabiduría, de fuego, de luz divina, ingresó a ese sol y de allá descendió acá hacia esta esfera. Fue recibido acá sobre esta esfera, canalizado y receptuado, recibido por el Antíadaunas Astasa, columna sideral cerebroespinal. La columna sideral es la prolongación o prolongacel o proyección hacia el cosmos de la columna vertebral. Conecta hacia el cosmos como columna sideral. Ese conducto, ese puente también se conoce como Antíadaunas Astasa. Entonces, ese heliosperma se vino por esa columna sideral, por ese Antíadaunas Astasa, e ingresó al cuerpo físico de un maestro de misterios mayores, de un maestro esenio de alto nivel, de uno de los grados elevados dentro de la iniciación o de los misterios espirituales de la gran fraternidad esenia. Ese era el maestro Yosef o José. Él era un gran maestro esenio, un mutante, un varón casto, un ser de una jerarquía espiritual muy elevada. Tan elevada era la condición espiritual. Óigase bien esto que les voy a explicar, el nivel espiritual de José o Yosef, que cuando iba a ser elegido el varón que debía desposar o tomar a Miriam, la madre de Cristo, por esposa, se hizo una cerevidia, una teurgia, una labor espiritual de alta magia y de alta categoría, de alto nivel. Una prueba para maestros muy elevados, de alto rango, de un nivel bastante elevado. Y esa prueba consistió en que los mejores maestros y varones esenios, a los cuales también pertenecía Miriam, también pertenecía a la orden de los esenios. Entonces, el gran maestro esenio, altargado o encargado de dicha prueba, hizo que todos los varones trajeran su bastón, su caña, su vara, porque era un símbolo sagrado entre los varones, el bastón, la vara, la caña, el cayado. Y todos debían dejar en cierto lugar de un templo esenio esa vara,
Cada uno debía identificar, debía dejar una insignia, una señal para saber a quién le pertenecía cada vara. Y resulta que, oigan este dato, de todos los varones que asistieron, el de mayor edad era Yosef, era José. Él incluso pues no se mostró muy interesado porque él pensaba ya a su edad y desposar una doncella, una virgen, aunque en esa época y varones de la estirpe esenia, por ejemplo, eran castos y eran varones que conservaban su virilidad y su vitalidad hasta muy altas edades. A muy alta edad todavía eran aptos para engendrar. Entonces, bueno, él de todas formas aceptó esa prueba. Aceptó y trajo su bastón, su vara, y la dejó. Y vaya sorpresa o sor libre, cuando vinieron a revisar, a mirar qué había pasado con la prueba esenia para saber quién debía desposar a Miriam, resulta que la vara de José fue la que floreció. Y la prueba era esa, porque en quien florecía la vara era un símbolo, una señal de que tenía sus flores, sus lotos, sus lámparas, sus chakras encendidos. Había conquistado esas 7 virtudes. Tenía abiertos esos ojos de Dios en su interior. Era un iluminado, era un ser de una talla, de un nivel, de una jerarquía espiritual superior. Esa era la señal del elegido, que floreciera su bastón, su vara. Era un símbolo de alquimia sagrada, de castidad. Solo un verdadero mutante, un casto, hacía florecer su vara. Pues la de José floreció y así fue elegido él para tomar a Miriam como esposa. Y así fue. Él se casó con Miriam, la tomó por esposa y bueno, pues al principio él no podía creer que se hubiese dado esa situación, pero él, en obediencia a Dios y a sus grandes maestros, él aceptó y desposó a Miriam. Bueno, era de todas formas común doncellas, niñas o jovencitas entre los 13, 14, 15 años desposar hombres ya de bastante edad. Era común entre esos pueblos antiguos y aún entre los hebreos, los judíos y los esenios, porque era una vida muy diferente, era una vida espiritual, una vida de maestría muy diferente. Entonces no se tomaba una doncella simplemente por profanarla, por usar su virginidad. No, nada que ver ese tipo de concupiscencias o de cosas feas y pecaminosas. No, estamos hablando de liturgias muy sagradas, donde el hombre honraba y veneraba y respetaba a la Eva. Sobre todo entre los esenios hubo un respeto especial. La Eva era un ángel para el varón, era el eterno femenino o femenil encarnado entre los hombres, era Dios hecho Eva. Entonces había un respeto especial. Ningún varón profanaba a su Eva o la violentaba, le hacía daño. Ningún varón se burlaba de la mujer, de la Eva, la hacía sufrir o la maltrataba.
eran varones de verdad, hombres en el sentido íntegro de la palabra. Entonces resulta que José emposó a Miriam, pero ambos en su calidad espiritual y en su condición de castidad, de pureza, pues vivían una vida en su principio de pureza, de consagración a Dios. Y no pensaban en unirse sexualmente ni en traer hijos, no, porque de todas formas no era el único propósito. Era más algo espiritual y ambos presentían que debían conservarse sin tacha, limpios y en la condición más pura. Ambos intuían que se habían unido para traer a un ser muy grande a esta esfera. Entonces, resulta que en un instante de la vida de José, él recibe en su columna vertebral, en su espina dorsal, en sus lomos, en la región de la boca de Dios, por su antiada unasastasa y su columna sideral ingresó esa chispa de luz y ahí se posó. Y en los siguientes días se presentó algo muy especial. En un instante se activó una vibración de amor, un instante de erotismo muy limpio y sagrado que se dio a través de una mirada, en un instante en que José contemplaba la hermosura de la doncella que había desposado, de su posa, de su amada, de su sacerdotisa. Y en ese instante en el que él se fija en ella, se activa esa condición de varón y la mira por primera vez como mujer, como Eva. Y fue utilizado ese instante para generar el deseo sagrado y darle el impulso a ese heliosperma para que pasara y saltara de los lomos de José hacia la columna sideral de Miriam e ingresara por su tálamo, por su antiada unasastasa, a ella. Y eso fue en cuestión de minutos, en un instante en el que María correspondió a esa mirada. Ambos quedaron en un éxtasis, en una contemplación de deseo, pero un deseo superior que duró un instante, pero fue suficiente para que se activara ese mecanismo. Y luego de haber tomado, de haberse impregnado ese heliosperma de esa fuerza de su padre adoptivo, mal llamado putativo, que es una palabra bastante infernal, bastante sodómica y negativa. Entonces mejor su padre representativo, José. Y luego ahí, al ingresar en José, ese esperma recibió ciertos hidrógenos, cierta luz, cierta condición para luego ingresar en Miriam, descender por su columna vertebral y llegar hasta el sexo, hasta el vientre, la matriz o madriz, el útero, ahí hasta los cielos del templo de la Creacel de la Eva, que son las trompas de Falopio, ahí donde estaba ese óvulo puesto por Miriam, esperando esa chispa de luz que ingresó
y lo fecundó. Y sin necesidad del acto sexual, o sea, por obra y gracia de la luz divina, de la fuerza del Espíritu Sacro, de la Madre Divina, de la Madre del Fuego Sagrado. Y óigase bien porque vamos con un cuarto vídeo donde concluiremos este tema y les voy a explicar algo bien especial y bien interesante. Ubíquense ahí donde quedamos en esta parte o porcel de este tercer vídeo y vamos con el cuarto vídeo.